A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a este nuevo programa de Quito con Marjorie. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la región y también de España, porque acaban de pasar elecciones. Y para esto nos acompaña un buen amigo que es activista político y además muy querido por quienes estamos en el medio, Felipe León. Felipe, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Marjorie. Siempre es un gusto poder estar aquí contigo y analizar un poco la política. Felipe, cuéntame un poquito sobre ti. ¿A qué te estás dedicando en estos meses luego de la campaña electoral? Bueno, sí. Tú eres activista político, te vemos siempre en territorio. ¿A qué te estás dedicando? Bueno, después de la campaña tomé una decisión que la verdad la tenía hace mucho tiempo adentro, pero todavía finalmente no la hacía por alguna razón, sea cual fuera, y he tomado la iniciativa de comenzar una plataforma política propia, que ha tomado mucha forma, que ha tomado una forma interesante, que estamos en 6 provincias, que está cogiendo estructura, que realmente nuestra idea es hacer política por ideas y por causas. Y aparte, bueno, seguir con mis emprendimientos. Estoy abriendo un nuevo restaurante que espero abrirlo a fines de este mes, así que siempre política y empresa a la vez, que creo que es el camino adecuado. Así te organizas. Porque es difícil, claro. Es muy difícil hacer política en nuestro país porque primero es muy demandante y necesitas tiempo, muchísimo tiempo, y uno necesita pues sobrevivir, también, trabajar también, claro, tener las actividades, digamos, sí, laborales comunes, entonces es como una carga adicional. Y en algún momento pues hay que tomar la decisión, como bien lo has hecho tú, para poder organizar tus propios tiempos. Así que enhorabuena, y ya nos contarás de qué se trata tu plataforma y en qué te veremos. Sí, esperemos que sea pronto el crecimiento que ha sido en 6 meses, ha crecido mucho y eso es satisfactorio. ¿Cómo se llama tu nueva plataforma? Libre, aquí en Quito son quiteños libres. Y la idea es irlo manejando así en crecimiento. Estamos trabajando con las redes Provida, estamos trabajando con Marta Villafuerte, la red familiar en Guayaquil. Estamos trabajando de cierta manera, no directa, pero con Esteban Torres también, que está apoyando las causas y las ideas. Estamos trabajando con Libre Cuenca y con algunas otras provincias que están sumándose a esta causa, que yo creo que es lo importante, ¿no? Manejar una política de ideales. Enhorabuena, felicitaciones, y ya nos contará sus nuevas iniciativas. El mundo en general ha estado estos últimos meses convulsionado políticamente, sí, y luego de esto también electoralmente. Entonces tenemos nuevos escenarios, que es lo que queremos analizar contigo el día de hoy. En España, empecemos hablando un poco de España, sí, y por supuesto luego aterrizamos a nuestras realidades latinoamericanas. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves los pactos que pueden existir en España cuando ahora tenemos pues una conformación de 120 por el PSOE, 55 del PP, etcétera, etcétera? Bueno, hoy en la mañana nuestra llega la noticia del pacto del PSOE con Unidos Podemos, que me parece nefasto, me parece que inclusive para los socialistas, demócratas socialistas o centros de izquierdas que votaron por Sánchez, es una bofetada en la cara. Es una bofetada porque si vieron el debate, en el debate él dijo que no iba a pactar. Inclusive atacó un poco a Iglesias, le dijo que era una izquierda radical. Y ahora, por la necesidad de gobernar, pues hace un pacto que me parece terrible para España. ¿No crees que la necesidad de gobernar es un bien superior
digamos, que en política hay que administrarse de alguna manera y ceder? Yo creo que evidentemente necesitas gobernabilidad, eso estamos seguros, pero siempre y cuando esa gobernabilidad sea para bien de la ciudadanía. Personalmente, y creo que muchos compartirán, no creo que esta izquierda bolivariana que se ha impuesto en España a través del señor Iglesias, nosotros que somos latinos y lo hemos vivido de cerca, lo que es el socialismo del siglo XXI, quisiéramos que eso suceda en España. Una vicepresidencia al Parlamento es lo que está pidiendo Pablo Iglesias. En su momento pidió manejar la economía, que lo cual sería terrible, que ya sabemos los modelos socialistas que ellos quieren imponer que no funcionan. Y me preocuparía mucho que Sánchez, por el simple hecho de gobernar, haya firmado con el diablo un pacto, ¿no? ¿Qué significa el avance de Vox y el descalabro de Ciudadanos? Bueno, creo que para mí esto es algo que está sucediendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que el discurso de centro, ese discurso muy tibio, muy medido, un discurso que trata de agradar a la gran mayoría, que de vez en cuando se busca la centroizquierda y la centroderecha, está comenzando a desgustarle a la gente. La gente, yo creo que está polarizada, y toda la vida de la humanidad, pues, hemos sido polarizados por líderes, hemos sido polarizados por religión, hemos sido polarizados por las líneas políticas, y siempre tendemos finalmente a tomar parte de uno o de otro, y el centrismo, yo creo que es lo que pasó en España, fue un fracaso total. En cambio, Vox le veo un partido frontal, un partido que te dice lo que tiene que decir sin miedo, un partido que ha levantado una voz que se sentía que había sido abandonada por el mismo PP, que en su momento en esta última elección también tuvo que rectificar ciertos mensajes para volver a ganar su voto de siempre, ese voto que tenía el PP, y de cierta gente pues que yo no lo considero, yo considero que es una derecha Vox, otros le dicen ultraderecha, pero claro, al meterle ese adjetivo ultraderechista, hay gente que todavía vota por PP y está muy bien, pero sí, Ciudadanos creo que cometió un gravísimo error y se vio en el debate. En vez de buscar tal vez quitarle votos, tal vez tener una estrategia para quitarle votos a Unidos Podemos y tratar de gobernar entre los tres, de las tres derechas en ese momento, desde el centro hasta la derecha de Vox, se dedicó a atacar al PP y se dedicó a atacar a Vox. Mientras el PP le quitó votos a Unidos Podemos y Vox le quitó muchísimos más votos, tanto a Ciudadanos, de gente que de centro derecha que se sintió traicionado tal vez o no le gustó ya el mensaje de Ciudadanos, y le quitó muchísimos votos a los socialistas. Vemos el caso de este cantón, que no me entra en este momento el nombre, en Sevilla, donde nunca nadie de la derecha había podido hacer un mitin político, y Vox metió 6,000 personas. La primera vez que se da un mitin político de derecha en un bastión del PSOE. Eso quiere decir que, claro, es una derecha nacionalista que está levantando desde la ruralidad, desde el campo, desde el marginado, desde ese voto del trabajador que se levanta todos los días. Que había sido ignorada, ¿no? Que había sido ignorado o tal vez manipulado tanto por el PP como el PSOE, para votos, ¿no? Siempre van y se sienten identificados con el pueblo, pero realmente no hacen nada por ellos, ¿no? Las perspectivas económicas de España han generado un retroceso de los proponentes de Ciudadanos hacia la seguridad, seguridad, bueno, por así decirlo, que les puede ofrecer el Partido Socialista, por un lado, o la incipiente, pero también posible seguridad de la extrema derecha, y digamos, lo que hablamos, ¿no? Sí. Eligieron nuevos caminos. ¿Crees que esto realmente se ha sostenido en el tiempo? Yo creo que en los temas económicos es para mí un poquito más blanco y negro que en los temas sociales. En los temas sociales podemos discutir, tener ciertas diferencias. Yo también trato de evitar en los temas sociales, y creo que los políticos deben evitar los moralismos. En lo social, ¿no? Tenemos más matices. Tenemos más matices, y lo que yo siempre digo, hay que evitar en la parte social meter los moralismos, porque los moralismos son decisión de cada uno, y podemos debatir eternamente y nunca llegaremos a una conclusión. Pero yo creo que en lo económico sí hay dos líneas, ¿no? Hay una línea que apunta al libre mercado, a la libre competencia, al capitalismo, a las libertades individuales, al emprendedor que pueda salir adelante. Nos hemos dado cuenta que es la empresa privada la generadora de empleo, no el Estado. Y por otro lado tenemos el modelo socialista y el modelo más radical, que es el del socialismo del siglo XXI, con todo su foro, que es un hiperestatismo, que cree que el Estado es quien debe ser el generador de empleo, que el Estado debe ser el juez, que el Estado debe ser la parte, y ya vemos las decepciones que se ha llevado a esta región de Latinoamérica y las caídas que han tenido. Ahora hay que analizar también algo, y es este neoliberalismo, por así llamarlo, porque así le dicen los de izquierdas, pero que es
este centro económico también que apunta a los dos lados, una solidaridad pero también capitalismo, y que yo creo que es gran parte del fracaso que ha tenido Macri y que ha tenido también Chile con Piñera, porque no agradó ni a los unos ni a los otros, y eso es complejo, ¿no? Analizamos al inicio lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en España y un poco, bueno, cuál sería la perspectiva. ¿Dista mucho de lo que ocurre en nuestra región? Yo creo que no. O vemos, digamos, es un espejo, ¿no? Nos sentimos identificados con lo que ocurre. En el caso de Argentina, ya acercámonos un poquito. En el caso de Argentina, bueno, tú también, desde el 2015 tuvimos a un Macri proponiendo no hacer ajustes, sin embargo hizo ajustes y basó su nueva campaña también en propuestas de ajuste que decía él valían la pena, o sea, era necesario. Por otro lado, teníamos un candidato Fernández que hablaba de incrementar el consumo para disminuir la pobreza. Fernández representa a lo que fueron 12 años de kirchnerismo de alguna manera, a pesar de que se alejó en un momento, más bien se volvió crítico del kirchnerismo, sin embargo, pues ha vuelto y aparece con un binomio que hay que ver si no lo opaca un poco, porque en sí es toda una maquinaria de comunicación. ¿Cómo hacemos la lectura desde nuestra realidad en América Latina de lo que ocurrió en Argentina? Bueno, yo creo que igual en América Latina y en especial Argentina, este movimiento progresista o el movimiento progres, que desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, creo que es donde más fuerte es en este momento. Desde Argentina han salido muchos de los lobbies y los colectivos que hacen diferentes luchas en Latinoamérica, y evidentemente Fernández se acoge de esto. Y tenemos también que entender que la realidad latinoamericana a mí me asusta, que es, ¿en qué sentido? No le importa a la gran parte del pueblo la corrupción y el robo, siempre y cuando se le cumpla con obras. Los dos, y eso es aterrador. La señora Cristina y él están en varios procesos por supuesta corrupción. Así es. Procesos desde el 2007 hasta el 2015. Sí, entonces, claro, eso nos deja claro que la corrupción no es algo importante a la hora de decir el voto. ¿Por qué? Evidentemente también la derecha en su momento ha fallado en la región. Es decir, ¿no? ¿Crees que Macri falló y que en 4 años no fue capaz de cambiar esta percepción de la gente? Yo creo que Macri tiene el mismo problema que otros, no quiero dar nombres, pero sí otros que han tenido la oportunidad de levantar una derecha nueva y que no lo han podido hacer. ¿Por qué? Por lo mismo que tú mismo anotabas al principio, el miedo a hacer ciertas reformas económicas necesarias, el miedo al levantamiento popular y el miedo evidentemente a un socialismo del siglo XXI muy organizado, que sabe mover las calles, que sabe incendiar las calles literalmente. Entonces creo que sí es momento de una mano dura. Yo creo que no hay como hacer un copy-paste, no se puede coger el copy-paste y traer Santi Abascal a Latinoamérica, no se puede traer, no se pueden hacer los copy-paste, hay que entender la realidad de cada uno, pero sí hay algo en común, y es esto, que la gente está cansada de no tener discursos firmes, discursos directos, discursos que no sean medidos, discursos que no se basen en votos o que no se basen en encuestas. Que la izquierda en cambio sí es muy radical en su discurso, la izquierda nunca flaquea en su discurso, nunca lo cambia. Hablábamos del otro día con otras personas que se dedican a la política y decíamos, comunistas, socialistas, menos o más, se sientan en la misma mesa y van en coalición, adentro se matan entre ellos, ¿y crees pero que van en coalición, ¿no? Este mismo discurso, al ser el mismo y no modificarse, quizá no se acopla a las nuevas realidades, pero sigue siendo un mismo discurso? Más bien es muy camaleón y son muy hábiles para ajustarse. Ellos creo que empezaron con la lucha de clases, empezaron con un comunismo muy radical y lo han ido avanzando hasta el punto que ahora son los progresistas. O sea, tomaron el progreso como que fuera de la izquierda, ¿no? Se toman distintas causas. Así es. Y también tenemos que analizar quizá, porque lo mismo que ocurrió en el 2015 que fue el voto rechazo hacia Kirchner, le dio el triunfo a Macri, y ahora el voto rechazo a la realidad que están viviendo con Macri le da nuevamente al kirchnerismo, digamos, sí, el triunfo. Y hay algo no que tomar en cuenta, aprendemos las sociedades, ¿qué nos pasa? O como políticos que analizamos la política seguimos poniendo mucho peso sobre el ciudadano, esperando
que sea consciente, que haya, digamos, un análisis coherente, o deberíamos tener políticos con una campaña más aterrizada y con una gestión más eficiente? Yo creo que es obvio que lo que necesita la política hacer en la región es volver a acercarse a la ciudadanía. Tiene que volver a acercarse a la ciudadanía, volver a estar en la realidad. Lamentablemente la derecha en la región es vista como la oligarquía, los empresarios lejanos, los banqueros, gente que también no podemos decir que poner las manos en el fuego por todos los empresarios. Hay empresarios que han apostado a la corrupción, hay empresarios que han promovido corrupción, y es evidente que la gente también se canse de ellos. Lo que pasó en el feriado bancario es complicado, hablando ya de nuestro país, porque mucha gente de toda clase perdió plata y perdió muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creen que la derecha simplemente es algo que está muy por encima, muy lejano, y no se asientan en la realidad. La derecha, en cambio, conservadora, que creo que en su esencia, ¿qué es lo que busca? Estar cercanos, también tener solidaridad. ¿Acaso que la derecha no tiene derechos humanos? ¿Acaso que la derecha no piensa en la ciudadanía? Yo creo que sí, y lo ha demostrado. Yo creo que en nuestro país hay partidos que han trabajado mucho más por el pueblo, por la gente pobre, desde la derecha, ¿no? Desde la derecha, que la misma izquierda, que se llena la boca y muchas veces no hace nada. Los problemas de criminalidad, los problemas de seguridad y empleo no se resuelven con el Estado. El problema de criminalidad se resuelve cuando hay empleo, cuando hay estabilidad, cuando la gente tiene lo básico para vivir, cuando sabes que vas a dejarle el pan a tus hijos en la mesa y no les va a faltar nada. Quien genera empleo es la empresa privada. Mientras más grande sea el Estado, menos empleo vamos a tener. ¿Qué pasó en Bolivia? Bueno, lo de Bolivia, Evo Morales, para mí un descarado, y lo digo de frente, haberse pasado por encima, el referéndum haberse pasado por encima, que Bolivia dijo que no, haberse querido impregnar en el poder, manipulándolo al poder por lo que él en ese momento tenía, hoy por hoy ya no lo tiene, pero firme, un pueblo que estuvo en las calles de manera, yo creo que bastante pacífica, a diferencia de lo que viene sucediendo donde se ha levantado la izquierda, y que evidentemente el rato que él ve que no tiene el apoyo de los militares, decide no huir de un golpe de Estado, como quieren decir los de izquierda, sino huye de su propio pueblo, que no lo iba a soportar, que no le iba a permitir seguir ahí. Yo creo que Bolivia logró algo histórico, logró que se haga democracia en las calles y que no haya rebeliones y anarquismo en las calles, sino que se cumpla la democracia, y esperemos que ahora no se aproveche nadie de ese levantar de la ciudadanía para que en verdad vuelva la democracia, que tenga que el pueblo boliviano volver a la democracia. Creo que si bien Evo Morales económicamente no fue el peor presidente, pero sí tuve la oportunidad de ir a Santa Cruz, de estar con algunos políticos allá. Y también lo que pasa es que cuando decimos no fue el peor presidente, estamos implícitamente haciendo una comparación. Sí. ¿Con quién estamos comparando, digamos? Con sus compinches. No. Claro. Estamos comparándolo con sus compinches. Claro. Entonces tampoco es que estamos poniendo la vara muy alta. Yo creo que lo más importante, y cuando vemos las mediciones de libertad de mercado, los 3 países que están más abajo son Bolivia, Venezuela y Ecuador. Lamentablemente estamos muy abajo. Y en cambio tenemos un Chile en el puesto 18 de los 20 países de mejores libertades económicas. Y también está convulsionando. Y claro, yo veo y digo, la convulsión en Chile puede ser distinta. Hay partes que son la extrema izquierda, que sí está levantándose, que sí es la extrema izquierda que está atacando, y vemos en los videos lo que está pasando. Pero también hay una derecha muy descontenta. La gente está cansada de que no... A ver, cuando tienes mucho y te quitan un poquito, te asustas. Nadie quiere ir para atrás, nadie quiere retroceder. Chile avanzó muchísimo. Claro. Si vemos los índices de desigualdad, es el país de la región con menos desigualdad, a pesar de que ahora están peleando por la desigualdad en Chile. Entonces, claro, porque avanzaron mucho, están a un nivel, están pidiendo cosas muy superiores a lo que la región necesita, nosotros estamos muy atrás, y ese miedo a perder el progreso real, ¿no?, estos progresistas, es lo que también lleva a que mucha gente salga también de manera pacífica en contra de Piñera, y que de cierta forma no lo esté apoyando. No lo está apoyando porque ve que no hay mano firme, porque nunca se detuvo de raíz lo que se tenía que detener, que también nos está pasando aquí en el Ecuador, ¿no? Hablando de Ecuador, bueno, pasamos un mes que nos dejó varias lecciones, que marcó un antes y un después para los quiteños, para todo el país, pero en especial para quienes vivimos en la capital. ¿Cómo ves tú la proyección después de todo lo que hemos vivido? ¿Cómo ves las proyecciones al año 2021 en nuestro país? Bueno, yo las veo complejas, la verdad veo complejas, porque si algo pasó en octubre fue que yo creo que la sierra sobre todo se sintió huérfana, Quito se sintió huérfano,
se sintió abusado, sintió que una minoría, porque ni siquiera representan a su propio pueblo, me refiero a Jaime Vargas, Isa y la CONAIE, que no representan a la gran mayoría de los indígenas, se apoderaron por completo de la ciudad. Y yo fui víctima con mi esposa de un ataque. Nos atacaron en el auto, golpearon mi auto, nos lanzaron pintura dentro del auto, y como yo fueron miles de quiteños los que fueron agredidos y ciudadanos alrededor del país. Y claro, queda una inestabilidad hacia el 2021 de saber qué va a pasar, quiénes son los personajes que se van a presentar, y también los que se quieran presentar al 2021, analizar económicamente si lo pueden o no sacar adelante. Yo no creo que va a ser fácil, no creo que cualquiera va a tomar la decisión de tal vez coger el país en el peor momento económico, con una CONAIE que se ha fortalecido porque lamentablemente el gobierno dio paso para atrás, porque el gobierno no dio mano dura en el momento, porque el gobierno también cedió por completo. No puede ser posible que el presidente de la Asamblea, César Litardo, le reciba casi con alfombra roja a Jaime Vargas para que presente unas medidas económicas nefastas. A una persona que yo considero debería estar presa por terrorismo, lo reciben con alfombra roja para que presente medidas económicas de subidas de impuestos en contra completamente de la libre empresa, libre emprendimiento y el crecimiento. ¿Pero qué crees que pasó? Yo creo que, y esto sí no vamos a confirmar. ¿No crees que nuestra clase política tiene que redefinir cuál es su posición en el país? Creo que por un lado tenemos políticos que han estado ya mucho tiempo en la política, con experiencia, con cosas muy buenas, pequeños errores como todos. Y otros con muy poca experiencia y sin preparación. Así es, pero lo más importante es que creo que la política de derecha en el país comenzó a irse hacia el centro, sea porque tomó una decisión consciente. ¿Esto lo vemos como algo malo, como algo censurable? ¿Por qué lo veo como malo? Yo creo que en su momento era una buena estrategia si lo vemos como una estrategia política. Estás yendo a tratar de gobernar para todos, como se dice, que yo no creo en eso, porque no creo que se gobierna para todos. Siempre hay tendencias. Uno trata de gobernar de la mejor forma para su país, pero no quiere decir que le va a agradar a todos. Imposible, nunca se ha logrado. Pero viene la CONAIE, vienen los levantamientos de octubre y se radicaliza el voto. Lo que ellos logran es volver a polarizar a la sociedad. Logran romper todo lo que se venía trabajando, que era una democracia del centro, y lo polarizan de nuevo. Levantan otra vez este discurso de la lucha de clases, levantan este discurso de la izquierda, levantan este discurso socialista, de que los oligarcas, de la derecha, de los empresarios, de cómo han aplastado el Fondo Monetario, y del otro lado no tenemos quien reaccione, no tenemos quien le haga frente, porque todo se fue hacia la mitad. Dejamos un espacio vacío gigantesco a la derecha, y no hablemos de temas de ultraderechas ni de nada, sino alguien que les dé frente, alguien que tenga la firmeza de pararse y decirle: señores, lo que ustedes están planteando es una mamarrachada, ustedes nos van a llevar a algo peor de lo que pasó con el correísmo. Mal o bien, el correísmo para su gente funcionó. Ellos no tienen ni plan económico, no tienen absolutamente nada, no tienen un plan país. Están imponiéndose a través de la violencia y le estamos dejando que se impongan a través de la violencia. Yo sí creo, y esto es personalmente... ¿Crees que se validó el comportamiento, se validó la violencia, se validó la beligerancia? Yo creo que si tienes una sociedad sin empleo, tienes una ciudadanía sin empleo, tienes una ciudadanía que no llega a fin de mes, tienes una ciudadanía joven que tampoco puede conseguir trabajo, y te viene un grupo y te dice que te van a quitar lo poco que tienes, que se cogen de la lucha de clases para hablar de la gasolina y que a través de la gasolina te va a subir todo, evidentemente levantas al pueblo. Evidentemente levantas una ciudadanía que está cansada de no poder conseguir trabajo, que está cansada de no poder llegar a fin de mes, de tener 2, 3 trabajos para darle comer a sus hijos. Ese es el peligro, que se están apoderando de un sentimiento ciudadano para una causa política y no le están dando solución a esa persona. El problema va a ser si no conseguimos alguien que les haga oposición frontal a esto y que les haga una oposición firme, que les trate como se les debe tratar, como terroristas. Y no lo tuvimos. No lo tuvimos. Para mi manera de verla, y creo que la de muchos, porque no hablo solo por mí, sino con la gente que converso, creo que no la tuvimos. Creo que hubieron líderes importantes que levantaron sus bastiones y que los defendieron muy bien, pero no creo que, sobre todo en Quito, nos sentimos representados en ese momento 100% por nadie. Creo que empecemos por un alcalde nefasto que no hizo absolutamente nada por los quiteños, un alcalde que inclusive el otro día vi que habían fotos de su hermana que estuvo dando de comer a los indígenas, que yo creo que hay que diferenciar la gente que salió voluntariamente. Yo vivo en Guápulo, la gente de Guápulo salió
Y salió por lo que yo digo, el cansancio de no tener para llegar a fin de mes. Pero mucha gente salió simplemente a destruir, a buscar la inestabilidad, a pescar a río revuelto, a buscar que Lenin caiga para ver si ellos suben al poder. Y no sé si hubo alguien que realmente detenga eso de frente, o si habían otros intereses, o estaban confiados en que Lenin no iba a caer y nos iba a dar lo que tenemos, que por lo menos, digo yo, quedamos con democracia, que es lo más importante, ¿no? Lo peor hubiera sido que Lenin salga. ¿Cómo crees que va a reaccionar la ciudadanía en un año? Porque ya termina este año y comienza, digamos, un año electoral. ¿Cómo crees que va a reaccionar? ¿Hemos aprendido, no, de estos procesos? ¿Hemos aprendido, no, también de lo que está ocurriendo en la región para tomar una decisión más consciente en el 2021? ¿Cómo crees que va a ser el comportamiento de los actores políticos, digamos, ya en una época preelectoral? Creo que hay dos personas de derecha, que es Jaime Nebot y Guillermo Lasso, que están buscando de cierta forma la presidencia. Creía que Jaime desde más centro, un centro democrático, que es donde se ha ido, y Guillermo Lasso. Me preocupa que entre los dos, al ir los dos, una vez más se van a quitar los votos y una vez más no van a poder pasar ninguno de los dos a segunda vuelta, y eso me preocupa. Creo que tendrán que ceder. Evidentemente el que esté más abajo tiene que ceder, si no, de cierta forma está poniendo en riesgo el futuro del país. ¿Y la ciudadanía? ¿Cómo ves el comportamiento de la ciudadanía? ¿Vamos a hacer el accountability? ¿Vamos a utilizar este mecanismo de rendición de cuentas a través del voto? ¿O nuevamente tendremos un voto que es poco analizado y que yo creo que será un voto que no poco va analizado. A juzgar a los políticos que ya han actuado? Yo creo que es un voto, con los actores políticos que están hoy por hoy, es un voto poco analizado, es un voto emocional, un voto de miedo del un lado y del otro, ¿no? Un voto que es miedo al correísmo y otro que es un miedo a que venga el neoliberalismo. Son dos votos a través del miedo. No creo que todavía hay un análisis del voto. Creo que el que tiene un voto más fuerte y radical es Correa y el correísmo, que tiene su voto fuerte y radicalizado. Jaime tiene un voto fuertísimo en su bastión, que es de Guayas, pero no le veo con fuerza en la sierra. Le veo con que tiene que trabajar mucho más. Creo que venía muy bien, que venía subiendo, y creo que sí le afectó un poco lo que pasó en octubre. Y tenemos un Guillermo Lasso que yo le veo cada vez más apagado, más liviano, más tibio, que quiere trabajar el voto pro vida, que quiere trabajar un voto liberal económico, pero no convence, no tiene un buen discurso. Me preocupa el voto de izquierda, de centroizquierda. Una posibilidad de un candidato joven puede ser Otto, me invento, ¿no? No digo que Otto vaya a ser candidato, pero un candidato en ese perfil, que se maneje con la derecha empresarial, pero que también tenga esa conciencia social. Me preocupa porque al polarizar estás quitándole las oportunidades de que vuelva, yo creo, un gobierno de centro derecha, de centro, con ideas económicas distintas. Además, históricamente los partidos de centro no duran mucho tiempo. No duran, y vemos lo que le pasó a Macri, vemos lo que le está pasando a Piñera, y veo lo que pasó con Ciudadanos en España. Yo creo que la centrodemocracia nunca termina de convencer y no tiene voto fuerte que le sustente en la ciudadanía, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Te invito a que conversemos nuevamente porque ya nos están cortando el tiempo. Digamos que un mensaje final cortito para quienes nos escuchan, ¿cuál sería? Bueno, pedirle a la ciudadanía que tenga conciencia a la hora de votar, pero sobre todo a los políticos, que sean reales, que sean frontales, que digan las cosas sin pensar en si me va a quitar votos o no, o en las encuestas. Seamos frontales, seamos directos, que la ciudadanía lo va a agradecer. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Quito con Marjorie. Los veo y los escucho la próxima semana. Gracias, Felipe, por acompañarme. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.